Hermanos, nuevamente saludándoles allá en sus hogares con el corazón y con los buenos deseos de que hoy el Señor nos hable. Saludo fraternalmente a todo el ministerio hispano de la Providence Bible Church de Denver y a todos los amigos que se unan en este medio de comunicación. Hoy es nuestro quinto domingo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena, los caminantes de Emaús y el apóstol Tomás tenían algo en común: un encuentro transformador con el Cristo resucitado. Sus vidas fueron impactadas, transformadas. Diligentemente dieron testimonio a otros de ese acontecimiento histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se pudieron quedar callados. Había que comunicar la noticia. Hoy quiero hablarles de un joven pescador a quien Jesús llamó Piedra. El Nuevo Testamento lo presenta con varios nombres. El primero de ellos, Simón. Simón era un nombre muy común en Israel. Es más, en el grupo de los 12 apóstoles había otro que se llamaba Simón. Y entonces, para diferenciarlo, decían de este joven: Simón, hijo de Jonás. Cuando Jesús estaba seleccionando a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando vio a Simón, le dijo: tú te llamarás Piedra o Roca. También encontramos que los evangelios hacen una combinación de los dos nombres: Simón Piedra, Simón Pedro. Especialmente el evangelio de Juan siempre lo trata o lo identifica como Simón Pedro. Pero hay un nombre más: Cefas, que quiere decir piedra en arameo. Y Jesús dijo: tú te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Este hombre joven llamado Simón era muy impetuoso, agresivo e impaciente. Básicamente, en términos modernos, alguien podría clasificarlo como de temperamento colérico y extrovertido. Y Simón necesitaba transformarse en una piedra, porque ese fue el nombre que Jesús le dio. Así que a partir de entonces, cuando Jesús necesitaba reprenderlo por algo que había dicho o que había hecho, Jesús lo llamaba Simón. Y cuando lo quería alabar, animar, lo llamaba Piedra. Debe de haber llegado al punto que cada vez que Jesús le decía Simón, Pedro se echaba a temblar, porque muy probablemente vendría algún reproche, algo que corregir. Ahora, ¿cómo se llamaba Pedro a sí mismo?
Él se llamaba Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, como lo registró en segunda de Pedro 1:1. Pero Pedro tenía que pasar por un proceso, es decir, de Simón a Pedro tenía que pasar por un proceso muy importante. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 31 y 32. Esto que vamos a leer ocurrió después de la Santa Cena que hubo en el aposento alto, después del lavatorio de los pies, de ese tiempo de compañerismo que todos experimentaron con Jesús. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto debió haberle parecido extraño a Pedro. ¿Cómo que una vez vuelto, si no me he ido? Ahora, nosotros al leer estos versículos, quizás hubiéramos esperado que Jesús le dijera: el diablo me ha pedido permiso para sacudirte, pero yo no voy a permitir que eso suceda. No, Jesús más bien le dejó saber a Pedro que le había dado a Satanás el permiso que buscaba. Jesús le permitió al maligno probar a Pedro. Lo que Jesús le dijo a Pedro en esencia fue esto: mira, Simón, voy a dejar que Satanás te sacuda hasta que no quede nada del viejo Simón, sino la realidad de tu fe. Y Jesús le aseguró que su fe sobreviviría a la prueba. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a Mateo capítulo 26. Vamos a seguir la secuencia de lo que pasó. Aquí ellos salen después de la cena y van camino al monte de los olivos o al Getsemaní. Mateo 26, del versículo 30 al 35. Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, Jesús y todos sus discípulos. Entonces Jesús les dijo a todos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, esta parte no la oyeron. Jesús les había dicho que Él se iba a levantar de los muertos, pero esa parte no la escucharon. Iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti,
yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro se muestra muy confiado. Su amor jactancioso resultó ser solamente palabras huecas, vacías, porque cuando llegó la hora de confesar que era discípulo de Jesús, le pudo más el temor, el miedo, que su fe. Vamos al mismo capítulo, versículos 69 al 75. Mateo 26, del 69 al 75. Escuchen. Ya Jesús lo estaban juzgando. Estaba en el Sanedrín, era ya tarde la noche, ya amaneciendo quizás. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas Pedro negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro aprendió esa noche 3 cosas. La primera, que era vulnerable a las acechanzas de Satanás. Segundo, que era humanamente débil y no podía confiar en su propia determinación. Y tercero, que estaba descalificado como líder. No era la piedra que su maestro quería que fuera. Todas sus jactanciosas promesas y fervorosas resoluciones no lo libraron de la caída. Después de declarar en frente de todos que nunca negaría a Cristo, lo negó, reforzando sus negaciones con apasionadas maldiciones. Satanás lo estaba sacudiendo como a trigo. Pedro necesitaba urgentemente ser confrontado con el Cristo resucitado. Ahí iba a estar la diferencia. Jesús sabía que si Pedro iba a tener un papel crucial en la naciente iglesia,
para lo cual el Señor Jesús lo había escogido, Pedro necesitaba ser restaurado y recomisionado, y tenía que hacerlo antes de ascender a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Así que el Evangelio de Juan nos narra esa confrontación entre el Jesús resucitado y Simón Pedro. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 21, el último capítulo de ese hermoso Evangelio. Y vamos al versículo 15. Dice así: después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es interesante, en español la palabra amor la usamos para el amor que uno tiene por la esposa, el amor que uno tiene por los hijos, el amor que uno tiene por los amigos. Pero en griego, para cada tipo de amor hay una palabra. Y Jesús, cuando le preguntó a Pedro si lo amaba, usó la palabra ágape. Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? ¿Me amas con amor incondicional, con amor sublime, un amor que es sobre todas las cosas, más que estos? Ahora, no sabemos estos a qué se refería, pero puede ser: ¿me amas más que la barca, que las redes, que los aparejos de pesca? ¿O me amas más que todos los demás discípulos? Con amor incondicional. Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero aquí Pedro usó otra palabra, fileo, queriendo decir con ello: Señor, tú sabes que te aprecio como amigo. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos, es decir, aliméntalos, nútrelos. Volvió Jesús a preguntarle y le dijo: hijo de Jonás, ¿me agapeas? ¿Me amas con amor incondicional? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te aprecio mucho. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas, cuídalas, Pedro. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás. Y aquí Jesús ya no usa ágape, sino fileo. ¿De veras, Pedro, me fileas, me aprecias? Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez: ¿me amas? Entonces le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo, que te aprecio. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Hermanos, el propósito principal del encuentro en ese desayuno era la restauración y la recomisión de Pedro como piedra. 3 veces se dirigió a Pedro como Simón, preguntándole
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces Pedro le reiteró su aprecio. En la tercera ocasión, Jesús aceptó el reconocimiento, la imperfección y el fracaso del apóstol Pedro. Y con infinita misericordia le encargó el cuidado de su rebaño, diciéndole: alimenta, cuida, apacienta, pastorea mis ovejas. Así estuvo completa la restauración y recomisión de Pedro. El Jesús resucitado hizo la diferencia, hermanos. Aquella fue la última vez que Jesús tuvo que llamarlo Simón. Unas pocas semanas más tarde, en Pentecostés, Pedro y el resto de los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, y fue Pedro la roca que predicó ese día. Esta triple pregunta es también para nosotros. Jesús nos confronta al igual que Pedro. ¿Por qué? Porque como Pedro, a menudo se nos llena demasiado la boca. Le prometemos a Jesús de todo y le fallamos a las primeras de cambio. Es cuando surge la frustración de lo humano en nosotros y negamos la relación que tenemos con Jesús por el miedo al qué dirán. Esta escena con el Jesús resucitado nos invita a hablar de nuestro amor hacia Cristo con delicadeza y cuidadosamente. Reconocer lo frágil que es nuestro amor, que con rapidez lo negamos. Déjame contarles una anécdota. 2 cristianos se encontraron en una cafetería para hablar. Uno de ellos le dijo al otro: felicítame, apliqué para trabajar en una compañía aquí de la ciudad y hoy recibí una carta en la cual me decían que aceptaban mis servicios y que el lunes empezaba a trabajar allí. Su amigo se quedó asombrado y le dijo: oye, ¿tú sabes la fama que tiene esa compañía? Allí no les gusta a los cristianos, los discriminan, los humillan, se burlan de ellos, y los ascensos en esa compañía son muy lentos para los creyentes en Jesucristo. Bueno, ahí quedó la charla. Pasaron algunos meses y se volvieron a encontrar. Y el amigo le pregunta: cuéntame, ¿cómo te ha ido en el trabajo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te han tratado? Y el cristiano respondió: me han tratado muy bien, porque nadie sabe que soy cristiano. Por eso, las preguntas que Jesús hizo a Pedro, las debemos también responder nosotros. Amamos al Señor con un amor incondicional por encima de todo. Por todo ello, la convicción de la resurrección de Jesús debería significar para nosotros desde el fondo de nuestro corazón que el Cristo
resucitado nos ofrece toda la verdad. Nadie nos va a dar la verdad, solo Él. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad para que creamos en su amor incondicional, para que nosotros entremos por la puerta del pastor Jesús, quien dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Entrar para encontrar en Jesús la verdadera vida, la vida abundante aquí en la tierra y la vida eterna que nos prometió, si creemos en Él, si le amamos, si le obedecemos. ¿Cómo terminó Pedro? La Escritura no registra su muerte. Todos los documentos antiguos de la iglesia primitiva indican que Pedro fue crucificado en Roma, en la capital del imperio. Que Pedro pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Y así fue clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. La vida de Pedro podría resumirse con sus propias palabras, como las registró en 2 de Pedro 3:18. Son palabras dirigidas a nosotros, los creyentes del siglo XXI. Dice Pedro: antes bien, creced, que nunca nos conformemos con el nivel espiritual que tenemos, que siempre anhelemos cada día crecer un poco más en nuestra relación con Dios, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con su iglesia, con el resto de los santos. Y Pedro dice: creced en la gracia. Nunca podremos entender plenamente por qué Dios nos dio su gracia, ese don que no merecemos. Cada día nos maravillamos que a pesar de nuestra debilidad, el Señor sostiene su gracia por nosotros. Pero además, Pedro añade que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que siempre anhelemos saber más y más de Él. Porque, hermanos, déjenme decirles esto: entre mejor conozcamos a Jesús, estaremos en mejor condición para dar respuesta a todos aquellos que nos preguntan sobre esta pandemia, sobre todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Si conocemos a Jesús, va a ser más fácil para nosotros responder sus preguntas. Y termina Pedro diciendo: a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso fue exactamente lo que hizo Pedro. Y por eso llegó a ser piedra, el gran líder de la iglesia primitiva. Y hermanos, si Dios pudo con ese joven Simón transformarlo en piedra, en roca, lo puede hacer contigo y conmigo, si tenemos la disposición de hacerlo.
Si necesita ayuda espiritual, este es mi teléfono. Llámame. Tengo mucho gusto en escuchar sus preguntas y acompañarle en su peregrinación espiritual. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.